estamos ya con lo que es la unidad 5, diseño de experimentos factorial. Tenemos las ventajas: se pueden analizar varios factores a la vez, ahorro tiempo y dinero, se pueden conocer las interacciones entre los factores y se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de experimentación. ¿Cuándo utilizar diseños factoriales? 1. Estimar el efecto de cada factor en respuesta. 2. Estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta. 3. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. 4. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Definiciones. Corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta. Réplica, duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores, incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Diseños factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. 1. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. Y 2. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Pasos a seguir. 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida, respuesta. 4. Seleccionar el diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar resultados realizando corridas de confirmación. Y 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Tenemos aquí ya lo que es el primer ejemplo, el cual nos dice que se trata de adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Y tenemos aquí ya lo que son los factores. En este caso es el imprimador y la presión. Tenemos el factor imprimador, que es del tipo variable categórica, en la cual tenemos tipo 1 y tipo 2, y la presión, que es la variable cuantitativa, que tenemos dos valores, el de 310 y de 380. Esto es en el caso de los niveles de la presión. Vamos a ver qué combinación podemos obtener, la cual sea la mejor para lograr que se maximice la adhesión. Tenemos aquí lo que son los datos del experimento en esta tabla. Aquí se realizaron las 4 réplicas para cada una de las combinaciones y los resultados de las adhesiones de esas combinaciones. Vamos a abrir Minitab para empezar a trabajar con esos datos y poder llegar a la conclusión. Bueno, ya tenemos aquí abierto lo que es nuestro programa. Como primer paso nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a crear diseño factorial. Aquí nos vamos a ir a diseños. Vamos a seleccionar 4 y le damos aceptar. Aquí en factores vamos a ponerlos tal cual los tenemos aquí en la tabla. Voy a cerrar esto. Tal cual los tenemos aquí. En este caso el factor imprimador y lo que es el factor presión. Tenemos aquí entonces imprimador y aquí presión. Del tipo, en este caso, como es categórico, lo ponemos en texto, y aquí tenemos lo que es el tipo 1 y aquí el tipo 2. Aquí tenemos las diferentes presiones, que es de 310 y la otra que es de 380. Le damos aceptar y aceptar. Bueno, ya tenemos aquí lo que es nuestros datos. Como podemos ver, tenemos un total de corridas de 16. Aquí lo tenemos, ya hicieron las combinaciones con lo que son las réplicas. Tenemos aquí factores utilizados son 2, las corridas son 16 y las réplicas, que es de 4. Tenemos los datos del imprimador y de la presión, que son los mismos que tenemos aquí. En este caso solamente se hizo el listado para empezar a llenar con los datos reales que tenemos aquí, que es el de la adhesión. Entonces aquí en esta columna vamos a ponerle adhesión y vamos a llenar estos datos que tenemos aquí en la tabla, vamos a llenarlos aquí en esta columna. Bueno, ya tenemos aquí lo que son los datos ya llenados aquí en la columna, los mismos que tenemos en la tabla, y vamos a proceder. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, tablas y estadísticos descriptivos.
Aquí en lo que es filas vamos a poner lo que es el imprimador y en columnas lo que es la presión. En variables asociadas vamos a seleccionar lo que es la adhesión y aquí lo que son las medias. Le damos a aceptar y aceptar nuevamente. Como podemos observar, aquí nos está sacando lo que viene siendo los resultados de las combinaciones. Tenemos aquí que usando el imprimador del tipo 2 a una presión de 310 tenemos una media de las adhesiones de 5.007. Utilizando el mismo imprimador del tipo 2 con una presión de 380 tenemos una media de adhesiones de 4.81. Ahora, con lo que es el caso del imprimador 1 a una presión de 310 tenemos una media de 4.47. Y utilizando el mismo imprimador del tipo 1 con una presión de 380, una media de adhesiones de 4.40. Por lo tanto, con estos resultados podemos ver que el que mejor nos da adhesión, o tenemos la máxima adhesión, es para el imprimador del tipo 2 a una presión de 310, el cual nos está dando un valor o una máxima de adhesión de 5.007. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y analizar diseño factorial. En respuestas tenemos lo que es la adhesión y en gráficas vamos a seleccionar normal y normales absolutos y aquí 4 en 1. Le damos a aceptar. En opciones el ejercicio no nos está marcando un nivel de significancia, por lo tanto nosotros vamos a utilizar el más usual, que es el de 0.05 y un nivel de confianza al 95%. Entonces lo dejamos tal cual en el nivel de confianza y le damos a aceptar. Aceptar nuevamente. Tenemos estas gráficas. Tenemos aquí la gráfica de residuos. Vemos la gráfica de probabilidad normal. Vemos la distribución de los datos. Vemos que siguen el patrón de una distribución normal. Tenemos aquí la gráfica de residuos, el histograma y la gráfica de control. No tenemos ningún valor atípico. Tenemos ahora este diagrama de Pareto, en el cual tenemos una línea punteada de color rojo, es la línea de referencia. Aquí lo que nosotros podemos determinar es qué tan significantes son cada factores. En este caso tenemos el factor A, que es el imprimador, y el factor B, que es el de la presión. Como podemos ver, como ambos sobrepasan la línea, decimos o tenemos la evidencia para decir que ambos valores son estadísticamente significativos. Sin embargo, el factor A, que es el de imprimador, es más significativo que el factor B, que es el de la presión, ya que está mayormente alejado de lo que viene siendo esta línea. La combinación de ambos factores no es estadísticamente significativa, ya que se encuentra por debajo de la línea. Bueno, tenemos estas dos últimas gráficas, la gráfica de efectos normales absolutos y la gráfica normal de efectos estandarizados. Bueno, aquí en estas gráficas primero vamos a comenzar con esta. Vemos lo que nos está diciendo, marcado con color rojo, que ambos factores son significativos. Aquí lo podemos observar, tanto el factor A como el factor B, ya que ambos están pues sobrepasan lo que viene siendo esta línea, ¿sí? Y en este caso, en lo que viene siendo esta gráfica, vemos que solamente el factor A es el único que sobrepasa la línea. Sin embargo, el factor B está por detrás, ya que en este caso los valores de la línea cambiaron. Entonces, así quedarían estas dos gráficas. Vamos a ver lo que nos dice el resumen. Tenemos el análisis de varianza, los dos factores, el imprimador y la presión, los grados de libertad, el estadístico de Fisher y los valores de P. En ambos factores, bueno, en este caso en el factor imprimador, vemos que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que no hay correlación. Y para lo que es el factor presión, tenemos un valor de P, también es menor a 0.05, sin embargo está muy cerca de lo que viene siendo ese 0.05. Aún así es menor y por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que el valor, o en este caso que no es significativo. Entonces vemos aquí el resumen del modelo. Tenemos la división estándar, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Tenemos los coeficientes codificados. Tenemos valores constantes, en este caso en el imprimador y en la presión. Nuevamente vemos lo que son los valores de P. Y aquí tenemos la ecuación de regresión. Esta ecuación nos va a permitir predecir valores, en este caso en lo que viene siendo la adhesión, cambiando factores como lo que es
el valor del imprimador y el valor de la presión. Bueno, así nos quedaría esta ecuación. Vamos a continuar. Vamos a irnos a estadísticas, a DOE, factorial y predecir. Vamos a utilizar esa ecuación que nos está poniendo lo que viene siendo el mismo programa. La respuesta en este caso va a ser la adhesión. Vamos a hacer un cálculo con dos tipos de imprimadores disponibles. En este caso vamos a cambiarle las presiones. Vamos a utilizar una presión de 345. En opciones seguimos trabajando al 95%. Y ya nos acaba de calcular tanto para el tipo 1, el imprimador, como para el tipo 2, dos predicciones en lo que viene siendo la adhesión. Esta fue la ecuación de regresión utilizada. Tenemos aquí las variables, en este caso las que se utilizaron, el imprimador del tipo 2 y la presión que fue de 345, con la cual podemos predecir que la adhesión para esta configuración es de 400.91, eso es la adhesión. Y aquí tenemos el intervalo de confianza para las medias al 95% y el intervalo de predicción al 95%, de igual forma. Por lo tanto, también vemos aquí lo que es el imprimador del tipo 1 con la misma presión a 345 y vemos que la predicción de adhesión es de 4.43. Como podemos observar, en la configuración anterior es menor en lo que es el imprimador del tipo 1, porque nos da 4.43, y en el imprimador del tipo 2 nos da una predicción de la adición de 4.91. Por lo tanto, vemos que es mejor en lo que es el imprimador del tipo 2. Así es como funciona esto, lo que es predecir. Vamos a irnos ahora a lo que es estadísticas, DOE, factorial, y vamos a gráficas factoriales. Aquí solamente le damos a aceptar y tenemos dos gráficas. Vamos a compararlas. Vamos a ver aquí en lo que nos dice gráfica de efectos principales. Por este lado tenemos aquí lo que es la media de la adhesión. En el tipo 1 vemos que es menor la media de la adhesión en lo que fue el tipo 2. Y lo vemos marcado en esta línea pendiente. Aquí vemos que es mayor en la del tipo 2. En el caso de la presión, vemos que en la presión de 310 se obtuvo mayor media de la adhesión que en lo que fue la presión de 380. Por lo tanto, podemos aquí determinar que utilizando el imprimador del tipo 2 a una presión de 310 se obtiene lo que es la mejor adhesión. En este caso aquí tenemos la interacción de lo que vienen siendo las presiones. Tanto para el imprimador 1 vemos que el del tipo 1 a una presión de 380 tuvo una media de adhesión, aquí la tenemos de este lado. Para el tipo 2 vemos que es mayor a una presión de 380, vemos las comparaciones. En este caso a una presión de 310 para el imprimador del tipo 1 y para el imprimador del tipo 2. Por lo tanto, nuevamente aquí podemos concluir que se tiene mejor adhesión cuando se tiene un imprimador del tipo 2 a una presión de 310. Aquí lo podemos ver. En este caso vamos a continuar. Vamos a irnos a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a irnos a gráfica de cubo. Aquí nuevamente le damos a aceptar y tenemos aquí ya nuestra gráfica de cubos de medias acostadas. Nuevamente aquí vemos lo que estábamos viendo en las otras gráficas, cuando utilizamos un imprimador del tipo 1 y del tipo 2 en diferentes presiones. Bueno, cuando se utiliza el imprimador del tipo 1 a una presión de 310, tenemos una media de las adhesiones de 4.47. Cuando utilizamos el mismo imprimador a 380, tenemos una media de adhesión de 4.40. Dado lo siguiente, que cuando utilizamos un imprimador del tipo 2 a una presión de 310, obtenemos una media de adhesión de 5.0075, y cuando usamos el mismo imprimador a una presión de 380, tenemos una media de la adhesión de 4.81. Por lo tanto, aquí a simple vista podemos determinar que la máxima adhesión la tenemos cuando utilizamos el imprimador del tipo 2 a una presión de 310, ya que obtenemos la mejor media de la adhesión. Por último, nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y optimizador de respuesta. Aquí solamente vamos a seleccionar maximizar y le damos a aceptar. Y aquí, antes de ver lo que es la gráfica, vamos a ver lo que nos dice el resumen. Estos fueron los parámetros que se utilizaron y tenemos la solución. Aquí ya el programa ya nos está determinando que lo que nos da la máxima adhesión
es el imprimador del tipo 2 a una presión de 310, ya que tenemos una adhesión media de 5.0075. Por lo tanto, esa sería la mejor solución. Y aquí tenemos nuevamente lo que viene siendo el ajuste, lo que viene siendo el intervalo de confianza para la media, el 95%, y el intervalo de predicción, el 95%. Vamos a ver lo que es la gráfica. Aquí la tenemos, esta es la gráfica. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer, podemos manipular los valores. Sin embargo, aquí ya nos está diciendo que la mejor solución es utilizar el imprimador del tipo 2 a una presión de 310. Y vemos aquí lo que es la adhesión, la máxima, que es de 5.0075. Aquí podemos cambiarla al tipo 1 y vemos que disminuye la adhesión a la misma presión. De igual forma, aquí podemos manipular los valores, podemos aumentarle a una presión de 352 y nos va prediciendo lo que vienen siendo valores de adición. Sin embargo, lo máximo que nos calculó el programa es aquí, a un tipo 2 y a una presión de 310, pues nos da una predicción de 5.0075. Por lo tanto, estaríamos terminando con lo que es este ejemplo, donde pudimos determinar que lo que nos da la máxima adhesión es el imprimador del tipo 2 a una presión de 310. Y continuamos con la presentación. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, el cual es el mismo, es adición de pintura en lo que es la carrocería de los vehículos. Sin embargo, aquí está cambiando un factor, que en este caso es ahora la temperatura. Seguimos trabajando con dos tipos de imprimadores, pero en este caso la temperatura es un factor que también va a influir en lo que es la adhesión. De este modo vamos a determinar cuál sería la mejor combinación que va a lograr que se maximice la adhesión. Tenemos aquí esta tabla ahora con lo que son estos datos. Vamos a abrir nuevamente el programa. Tenemos aquí ya abierto el programa y vamos a irnos como primer paso a estadísticas, DOE, factorial y crear diseño factorial. Aquí en diseños nos está pidiendo nuevamente 4 réplicas, por lo tanto seleccionamos 4, le damos a aceptar y en factores vamos a escribir los factores que nos está poniendo aquí el ejercicio, el cual es imprimador y la temperatura. En este caso es de 15 grados y de 30 grados. Entonces ponemos aquí imprimador y aquí lo que es la temperatura. El imprimador es de tipo variable categórica y la temperatura de variable cuantitativa. Por lo tanto, aquí tenemos dos tipos, que es del tipo 1 y aquí del tipo 2. Y aquí tenemos dos variables, que es de 15 y una de 30, para lo que son los grados de temperatura. Y le damos a aceptar. Aceptar nuevamente. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestros factores utilizados son 2. Nuestras corridas son de 16, aquí lo podemos observar. Tenemos un total de corridas de 16 y réplicas de 4. Aquí vamos a llenar los datos, que es los datos que nos están dando aquí en la tabla, donde ya se hizo el estudio y se obtuvieron nuestros resultados. En este caso vamos a llenar los datos de la adhesión. Vamos a llenar esos datos aquí en lo que viene siendo esta columna. Bueno, ya tenemos aquí lo que son los datos en lo que es la columna, ya los llenamos aquí. Y ahora vamos a irnos a lo que es estadísticas, tablas, estadísticos descriptivos. Aquí en filas vamos a seleccionar lo que es el imprimador y en columna lo que es la temperatura. En variables asociadas vamos a poner lo que es la adhesión y aquí lo que es medias. Vamos a seleccionar, aceptar y aceptar. Aquí ya nos está diciendo, o como podemos ver, que usando el imprimador del tipo 1 a una temperatura de 15 obtenemos una media de adhesión de 4.325. Por otra parte, cuando lo aplicamos el imprimador a una temperatura de 30 nos da una media de adhesión de 4.62. Ahora bien, utilizando el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 15 tenemos una media de la adhesión de 5.045. Y utilizando el mismo imprimador a una temperatura de 30 tenemos una adhesión de 5.258. Por lo tanto, a simple vista vemos que la que nos da máxima adhesión es el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 30. Entonces vamos a continuar, vamos a irnos a estadísticas, DOE factorial y vamos a irnos a analizar diseño factorial. Aquí en respuesta seleccionamos la adhesión. Y en gráficas vamos a seleccionar normal, normales absolutos y 4 en 1. Aceptar y aceptar.
Tenemos estas gráficas, vemos lo que es la gráfica de residuos, vemos la gráfica de probabilidad normal, vemos los datos que siguen el patrón de una distribución normal, la gráfica de residuos, la gráfica, el histograma, perdón, donde vemos la campana de Gauss y una gráfica de control. Tenemos aquí el diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Tenemos aquí los dos factores, que es el factor A y el factor B. Vemos esta línea de color rojo, que es la línea de referencia, la cual está situada en 2.18. Aquí lo que podemos observar, o lo que nos dice esta gráfica, es que los valores que están por encima de esa línea son estadísticamente significativos. Como podemos ver, tanto el factor A como el factor B son significativos. Sin embargo, el factor A, que es el de imprimador, es más significativo porque se encuentra mayormente alejado de lo que viene siendo la línea de referencia, a comparación de lo que viene siendo el factor B, que es de la temperatura. La comparación de ambos factores A y B vemos que no es significativo, ya que se encuentran por debajo de la línea de referencia. Y tenemos estas dos gráficas de efectos normales absolutos estandarizados y la gráfica normal de efectos estandarizados. Vemos aquí nuevamente la comparación de dos factores, tanto el factor A como el factor B. Vemos que son significativos, ya que ambos se encuentran por encima de lo que viene siendo la línea de referencia. Y en esta otra gráfica, donde ya cambiaron los valores de lo que es la línea de referencia, aún así siguen estando por encima ambos factores. Por lo tanto, ambos son significativos, tanto lo que es el factor imprimador como el factor de la temperatura. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el informe. Tenemos aquí el análisis de varianza, donde tenemos los dos factores, que es el imprimador y la temperatura, los grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P. Como podemos ver, aquí nuevamente el ejercicio no nos está planteando un nivel de significancia ni un nivel de confianza. Por lo tanto, estaríamos utilizando el más usual, que sería un nivel de confianza al 95% y un nivel de significancia al 0.05. Como podemos ver, ambos factores, el valor de P es menor al nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo cual decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que no son significantes. Entonces vemos que tanto el imprimador como la temperatura sí son significantes. Tenemos el resumen del modelo, la división estándar, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado a 92.86, el cual es muy bueno, es un valor alto. Y tenemos los coeficientes codificados, tenemos valores constantes, que los tenemos aquí. Tenemos lo que es la imprimador y la temperatura, ambos factores, y los valores de P. Aquí vemos la ecuación de la regresión. En esta vamos a poder predecir lo que viene siendo, en este caso, la adhesión o el valor de la adhesión, cambiando los valores en lo que viene siendo tanto el imprimador como lo que es la temperatura. Vamos a utilizar esta misma ecuación, solo para poner un ejemplo. Vamos a irnos a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a irnos a predecir. Aquí ya, como estuvimos trabajando con los datos, ya nos está poniendo por default lo que viene siendo la adhesión. Y aquí vamos a seleccionar el imprimador del tipo 1 y el imprimador del tipo 2. Y vamos a cambiar unas temperaturas. En este caso vamos a poner una temperatura cualquiera, solo para poder predecir. Vamos a ponerle una temperatura de 25. En opciones estamos trabajando a un nivel de confianza al 95% y le damos a aceptar y aceptar. Tenemos aquí ya lo que nos vienen dando los resultados. Tenemos la ecuación de regresión que se utilizó y tenemos que la predicción calculada para lo que es el imprimador del tipo 1 a una temperatura de 25 grados nos da una media o un valor de la adhesión predicho de 4.52. Tenemos el intervalo de confianza de la media al 95% y el intervalo de predicción al 95%. De igual forma tenemos aquí lo que es la predicción utilizando el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 25 y el valor de predicción, que es de 5.18667. Como podemos observar a simple vista, en el caso del imprimador del tipo 2 es mayor lo que viene siendo la adhesión, utilizando la misma temperatura que en el imprimador del tipo 1. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a irnos a gráficas factoriales. Aquí solamente le damos a aceptar y tenemos estas dos gráficas. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que es la media de la adhesión. Es menor en el tipo 1 que en el tipo 2, es lo que nos está diciendo. Vamos a esta línea, esta pendiente. Y en el caso de la temperatura, de igual forma, la media de la adhesión es menor cuando se aplica a una temperatura de 15 grados que a una temperatura de 30.
Por lo tanto decimos que la máxima adhesión la obtenemos cuando utilizamos el imprimador del tipo 2 aplicándolo a una temperatura de 30 grados. Y aquí vemos la gráfica de interacción de lo que es la adhesión, comparando lo que son los factores, que es la temperatura, tanto del tipo 1 como del tipo 2. La línea azul representa la temperatura a 15 grados y la línea roja la temperatura a 30 grados. La máxima media de la adhesión la obtenemos cuando utilizamos el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 30 grados, a diferencia de que si utilizáramos el imprimador del tipo 1 a esa misma temperatura. Y esto es lo que podemos observar en estas gráficas. Vamos a continuar, nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a irnos a gráfica de cubo. Le damos aquí a aceptar nuevamente y tenemos la gráfica de cubo con 4 esquinas, donde podemos ver de este lado lo que es el imprimador y lo que son las temperaturas. Tenemos que, utilizando el imprimador del tipo 1 a una temperatura de 15 grados, tenemos una media de la adhesión de 4.32. Utilizando el mismo imprimador a una temperatura de 30 grados, vemos que la media de adhesión es de 4.62. Por otra parte, si utilizamos el tipo 2 a una temperatura de 15, vemos que la media de la adhesión es de 5.0450, es mayor. Ahora que si lo aplicamos a 30 grados, vemos que es de 5.25 la media de la adhesión. Por lo tanto, mediante esta gráfica también podemos concluir que la máxima adhesión la obtenemos cuando utilizamos el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 30 grados. Por último, nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y optimizador de respuesta. Aquí solamente vamos a seleccionar maximizar y le damos a aceptar. Y vemos aquí lo que nos está diciendo la gráfica de optimización. Vamos a ver lo que nos dice el resumen primeramente. Tenemos los parámetros utilizados y el programa nos está determinando la solución, que la máxima adhesión la obtenemos cuando utilizamos el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 30 grados. El valor de la adhesión es de 5.2575, que es el valor que habíamos visto. Tenemos las variables que se están utilizando, en este caso los factores, que es el imprimador tipo 2 y la temperatura de 30, lo que es el ajuste es el valor que nos dio, y lo que es el intervalo de confianza al 95% para lo que es la media, y el intervalo de predicción al 95%. En esta gráfica lo que nosotros podemos ver o podemos hacer es manipular. De este lado tenemos lo que es el tipo de imprimador y de este lado la temperatura. Aquí ya tenemos el máximo calculado, que es de 5.2575, el mismo que tenemos aquí. Aquí podemos manipular. Si tenemos ahora a un tipo 1, nos cambia ese valor de predicción. Vemos que es menor, aunque estemos trabajando con la misma temperatura, disminuye, ya que son dos tipos de imprimadores. Ahora bien, si manipulamos también de igual forma lo que es la temperatura, los valores en Y van cambiando, que en este caso es la predicción calculada. De otro modo, el programa ya nos está calculando lo máximo, que es utilizando un imprimador de un tipo 2 y a una temperatura de 30 grados. Que nos da una máxima adhesión de 5.2575. De este modo estaríamos terminando con lo que es este ejemplo y el ejemplo anterior de esta unidad. Por lo tanto, llegamos al final de esta presentación para continuar con lo que es el siguiente video.